The Last of Us ya nos entregó el penúltimo capítulo de su segunda temporada y a mí me dejó pensando en muchas cosas sobre la vida y yo espero que a ustedes también. Bienvenidos a otro video, vamos a hablar de lo que nos dejó The Last of Us esta semana. Al igual que en otros capítulos de esta temporada, decidieron tomar lo que ya estaba en el juego y expandirlo, porque si no, realmente nos quedamos sin mucho contenido. Para esta etapa de la serie, es importante agregar más drama al asunto, porque a fin de cuentas, ya sabemos el punto en el que va a terminar todo lo que nos están contando. Lo que hay que hacer es enriquecer ese viaje. La clave está en que lo que nos cuenten aporte a todo lo que ya vimos y no se sienta simplemente como se me acabaron las ideas, traigan a Pedro Pascal de vuelta. Y esa es la pregunta alrededor de la cual gira todo el episodio. ¿Qué hacemos para que lo que ya dolía se sienta peor? Y para eso se usaron diferentes estrategias. Sabemos que Joel y Ellie tuvieron una relación complicada desde el principio. A veces había fricciones, otras en verdad era una relación padre-hija, y de vez en cuando realmente como que ni siquiera ellos sabían bien cómo estaba todo. Para que este cóctel emocional nos explotara en la cara como buena bomba molotov contra un tambaleante, hay que seguir una receta que nos lleva a generar emociones humanas poderosas, que todos entendemos, como el amor y el dolor de la pérdida. Y estas dos van de la mano. Piensen en las grandes tragedias que hemos visto en pantalla, en series, en cine. ¿Por qué nos duelen? Porque primero nos ilusionan, nos apapachan, nos hacen sentir algo hermoso y cuando menos lo esperamos, nos lo arrancan. Al más puro estilo de una de las enseñanzas del Duende Verde. ¡Dime cómo! El corazón, Osborn. Primero hay que atacar a su corazón. En efecto, hay que atacar el corazón. Y en este capítulo hacen eso de manera muy estratégica porque nos alimentan lo bonito. Para empezar el capítulo vemos algo que no está en el juego, que es el momento en el que hablan Joel y su papá sobre lo que hizo su hermano Tommy. Joel intenta defender a su hermano mintiéndole al papá, el papá se da cuenta de que eso no es cierto y hay una discusión entre Joel y el papá por la mentira, cosa que es espejo de lo que veremos más adelante en el capítulo, todo por intentar protegerlo, pero al final de toda esta plática queda un punto importante que se resume en que todo padre quiere que su hijo sea mejor que él. Y eso por supuesto que se conecta con lo que viene después, cuando llega el momento de que Joel sea padre, pero no con su hija biológica Sarah, quien murió hace muchos años a inicios de la pandemia de Cordyceps, sino de alguien a quien ni siquiera consideró buena compañía en un inicio, Ellie. Vemos también el origen del famoso reloj de Joel que era de su papá. Y por más duro que fuera su padre, se notaba que quería a sus dos hijos inmensamente. Buscaba que fueran las mejores personas posibles. Pero ese ser mejor depende de qué lado de la historia estemos. Algo que también es tema de toda esta temporada y del segundo juego de The Last of Us por completo. Vemos también el origen de la quemadura de Ellie, la construcción de su guitarra, algo que Joel hizo con sus propias manos y que da contexto a lo que vimos hace unos cuantos capítulos. Cuando Ellie le cantó Take On Me a Dina, dice que Joel le enseñó a tocar la guitarra, y todo esto también se conecta con el primer capítulo de la temporada, que se llama Future Days, que así se llama la canción que canta Joel en este capítulo, y que es de Pearl Jam. Ahora aquí sí hay una inconsistencia bien fuerte, pero por mera cuestión de libertad creativa creo que lo podemos dejar pasar. Y el problema es que la canción Future Days de Pearl Jam se estrenó en el año 2013, unas semanas antes de que empezara la pandemia de Cordyceps en la historia del juego. La cuestión es que en la serie la pandemia se adelantó 10 años, empezó en el año 2003. Esta canción, Future Days, no debería existir, Joel no debería conocerla. Y la verdad es que si bien esto no es consistente con el mundo real, a mí no me importa mucho, porque la canción sigue teniendo un gran significado y es un momento que quienes jugamos el juego creímos que ya no veríamos en la serie. Es muy bonito todo esto, ¿qué les digo? Y acuérdense de que el propósito de este capítulo es primero dedicarse a darnos cosas bonitas para después arrancarnos todo y hacernos sufrir. Pasábamos a un momento que cuando lo jugué me retorció toda el alma, que es el museo. Joel lleva a Ellie a un museo a ver dinosaurios y a que se entretenga un rato en la sección del espacio. Esto se conecta directamente con los puntos anteriores, con el asunto de ser mejor que su padre. Joel se tomó el tiempo de buscar el lugar, acondicionarlo para que funcionara lo mejor posible, hacer todo el plan para que Ellie pudiera simplemente llegar a divertirse y encontrar momentos de felicidad en medio de todo lo que ha pasado, como cuando le entregue el cassette con la grabación del despegue del Apolo 11.
Recordamos nuevamente las palabras del padre de Joel, y aquí es donde se gradúa, en mi opinión, del asunto de ser mejor que su papá. Se preocupa por la felicidad de Ellie, no solo por su bienestar, al punto de organizar todo esto para ella, incluido un pastel con su nombre mal escrito, pero vemos que la relación entre Joel y Ellie ahorita está en un buen momento. Pero queda esa pequeña duda, esa sombra de lo que viene. Y eso nos lo recuerdan cuando estamos por cerrar esa etapa del flashback del museo, cuando Ellie se detiene unos segundos a observar algo y luego sigue su camino, y se quedó viendo luciérnagas. Eso lo que nos quiere decir, por supuesto, es que a pesar de que Joel le juró que le dijo la verdad sobre todo lo que sucedió años atrás, ella sigue con dudas. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque desde ese momento empiezan a aparecer problemas más fuertes en la relación entre Joel y Ellie. Cosa que en el juego vemos de manera salteada, pero aquí nos dieron todo de un solo golpe. Ellie quiere irse a vivir al garage, Joel no la deja, hay problemas porque se encuentra a Ellie con otra chica, se hizo un tatuaje, problemas con los que yo creo que todos nos podemos identificar de una u otra manera porque todos fuimos adolescentes. Pero en lo profundo, aunque haya estas fricciones, el amor sigue existiendo. Ellie sigue creciendo, sale a patrullar junto con Joel y en un momento le pide que deje de considerarla su hija, que la vea como una compañera. Se encuentran con Eugene, el esposo de Gale, la psicóloga de Joel y Ellie de inicios de la temporada, y aquí vemos la historia de qué fue lo que sucedió. Sabemos que Joel mató a Eugene, eso nos lo dijeron al principio de la temporada, pero aquí nos dan la razón de que eso haya pasado y por qué generó tanto conflicto. Eugene fue mordido por un infectado, y esto está aquí para mostrarnos una vez más la diferencia de opiniones entre Joel y Ellie, y es algo que no aparece en el videojuego. En el videojuego Eugene es un personaje trivial que apenas si vemos en alguna fotografía, pero aquí le dieron un verdadero propósito. El asunto está en que Eugene fue mordido por un infectado y quiere tener la oportunidad de despedirse de su esposa. Ellie quiere darle la oportunidad, Joel no. Y nuevamente Joel le miente a Ellie para poder hacer lo que él considera correcto, como el asunto de las luciérnagas. Lo delicado de esto está en que Ellie confía en la palabra de Joel, el hombre que la ha protegido durante todos estos años y que le había asegurado que nada podía cambiar el destino del mundo, que había docenas de otros inmunes como ella, y le construyó toda esta gran mentira para justificar que la salvó. Las actuaciones de todos en esta secuencia, en especial una verdadera maravilla. Bella Ramsey y Catherine O'Hara, ¡qué bárbaras! Y les decía, es otra oportunidad bien aprovechada para tomarse libertades creativas con respecto al juego. Aquí la razón de que Eugene exista no es solamente a aportar algunos datos extra por ahí atravesados como en el juego, sino crear conflicto entre los dos protagonistas de la serie. Nos siguen llevando de la manita por el viaje de todo lo que ha sucedido. Llegamos a la fiesta de Año Nuevo que vimos al principio de esta temporada, pero ahora la vemos desde la perspectiva de Joel, en lugar de la de Ellie. Y todo este capítulo nos llevó a este momento, a que entendamos por qué Ellie quedó tan molesta con Joel después de todos estos años. Vemos una conversación más entre estos dos que cierra el ciclo que empezó en este capítulo y también en la primera temporada. Nos unen este flashback con uno más que vimos en el juego, donde Ellie decide regresar al hospital en donde la iban a operar para encontrar la cura y todo esto. Se encuentra con una grabadora y ahí descubre que lo que le dijo Joel era mentira. Esa parte en específico aquí no sucede. Ellie infiere que Joel le mintió porque hizo el mismo gesto cuando mintió sobre el asunto de Eugene que acaba de pasar en este episodio, que cuando le dijo todo lo que según había pasado. Y me parece una forma muy inteligente de llegar al mismo punto de la historia del juego sin tener que hacer todo el viaje al pasado. Son formas diferentes e igual de efectivas de llegar al mismo punto. Y la cerecita en el pastel. Joel, después de decir que si pudiera hacerlo todo otra vez, tomaría las mismas decisiones, porque ama a Ellie, cierra diciendo lo mismo que le dijo su padre al principio de este capítulo y muchos años atrás. Y duele, quema, porque esta fue la última conversación que tuvieron. Ellie no sabe si va a poder perdonar a Joel, pero quiere intentarlo. Y la próxima vez que se ven Joel y Ellie, ya sabemos cuál fue. Un gran capítulo, bellísimo en múltiples sentidos, con capas, símbolos, actuaciones bellísimas, un guión que hizo exactamente lo que tenía que hacer para justificar este viaje al pasado. Un capítulo que algunos van a ver como relleno, pero que yo lo veo como algo muy necesario para atar cabos sueltos y preparar lo que sigue. Y nos recuerda la razón de que veamos esta serie, que es intentar ver lo que nos hace humanos.
que ninguno es perfecto, pero que todos estamos dispuestos a sacrificar cosas por la gente que amamos. ¿A ustedes qué les pareció? Para mí es un excelente repunte. Seguramente la semana que entra vamos a ver el día 3 en Seattle y la segunda temporada terminará de manera explosiva y en suspenso. Esta fue probablemente la última vez que vimos a Pedro Pascal como Joel, pero ya veremos si tienen algo guardado por ahí. Y mientras tanto, será momento de trabajar en otros videos. Gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el capítulo, díganmelo en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse y seguirme en redes sociales. Allá seguimos con el chisme. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, recuerden, la vida sigue, incluso en los peores momentos.